Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias. Pues hola y buenas tardes. Bienvenidos a la grabación del 10º episodio del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos a miércoles 11 de octubre de 2023. Ya estamos empezando a incorporar los nuevos episodios después del verano, que bueno, ha sido un verano un poquito más largo en cuanto a la reincorporación de grabación de episodios, pero bueno, también es cierto que el último lo grabamos súper a finales de julio y bueno, ya teníamos ganas de volver a empezar a grabar y a divulgar en neurociencia, que al final es lo que nos gusta. Hoy además tenemos una invitada de lujo que ahora os presentaré, que la verdad que estoy súper contenta de poder charlar un rato con ella. Y bueno, ya os iremos informando porque a lo largo de las próximas semanas las secciones de neurofisioterapia, neuroterapia ocupacional y neurologopedia pues también irán lanzando sus próximos capítulos. También os quiero informar que como novedad, dentro de la Fundación AISE hemos organizado un congreso que se celebrará los días 24 y 25 de noviembre aquí en Granada, en el Hospital PTS que hay aquí, y vamos a hablar sobre trastornos funcionales desde una visión transdisciplinar, que es un tema súper interesante. Yo creo que es súper necesario para todas las personas que trabajan en neuro, sea cual sea su disciplina. Sobre todo es un tema del que es muy importante sensibilizarse, concienciarse y formarse, porque son trastornos y afectaciones que se tienen que saber tanto encuadrar como entender y abordar desde el minuto uno, porque si no, la evolución es verdad que puede verse muy condicionada dependiendo de cómo se hace ese proceso de valoración y de entendimiento de lo que está viviendo, ¿no?, en ese momento la persona. Así que yo animo a que a través del QR que aparece en pantalla accedáis a la información del congreso, porque además también es un congreso solidario, donde todo lo que se recaude va a ir destinado para ayuda de valoración y tratamiento de personas que tienen afectación neurológica. La verdad es que estamos muy contentos porque este año ha habido muy buena respuesta con esta ayuda y hemos podido asistir a muchísimas familias y personas con daño neurológico que por cuestiones económicas a lo mejor no se podían permitir un tratamiento intensivo o de corte transdisciplinar, y es cierto que con este tipo de economía, digamos, que sacamos gracias a todas las formaciones que damos y que proponemos, pues todas ellas tienen respuesta y tienen una acogida que la verdad estamos súper contentos. Así que os animo a que le echéis un vistazo. Se puede seguir tanto por online, si no podéis asistir a Granada, como si podéis asistir, que también os lo recomiendo. Genial, porque vamos a tener una cena social el sábado, luego el domingo también vamos a tener una visita cultural. Entonces al final se va a cuadrar y se va a quedar un fin de semana de neurociencia, de tomarse algo, de la habilidad y cultural. Así que si podéis, animaros. Y bueno, ya sin más dilación procedo a introducir el capítulo de hoy, que llevábamos muchísimos meses queriendo grabarlo, intentando cuadrar agenda, pero es verdad que, bueno, Cristina, como normal, está súper liada, nosotros también, en fin, no siempre el cuadrar es fácil, pero al final lo hemos conseguido y entonces yo estoy súper contenta porque hoy vamos a hablar sobre neuropsicología en esclerosis múltiple y claro, yo de este tema tenía que hablar con ella porque es una neuropsicóloga que sabe y que tiene mucha experiencia de toda la patología neurológica en general, pero que
ha dedicado y dedica gran parte de su carrera y de su tiempo a trabajar con personas con esclerosis múltiple. Entonces, ¿quién mejor que ella para contarnos todo lo que necesitamos saber, todas las inquietudes y todo el proceso neuropsicológico que es al que hoy nos vamos a dedicar aquí, aunque sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy global que afecta a muchas áreas, pero al final cada uno tiene que hablar de lo que sabe y de lo que nosotros sabemos un poquito más, solo un poquito, es de neuropsico. Así que os animamos a que luego nos dejéis vuestros comentarios y también pues cuáles han sido vuestras impresiones del capítulo. Y nada, Cristina, cuéntanos un poquito cómo estás. Estamos también en momento prefestivo, mañana día de la Hispanidad, del Pilar. Así que bueno, cuéntanos qué tal, cómo te encuentras. Pues yo bien, yo encantada de estar aquí con vosotros. Yo te agradezco un montón la invitación. Encantada de hablar un ratito contigo porque es verdad que bueno, que nos encanta a las dos discutir temas de neuropsicología y yo como soy fan vuestra y os sigo, pues yo estoy genial. Yo encantadísima de estar con vosotros. Pues muchas gracias, porque eso yo sé que tú estás súper liada y por haber sacado este huequecillo, que yo creo que va a ser súper productivo a la hora de dar claves, ¿no? Sobre cómo se entiende la neuropsicología dentro de la esclerosis múltiple. No sé si quieres contarnos un poquito pues, sobre tu experiencia dentro del mundo de la neuropsicología, tu recorrido y trayectoria dentro de este ámbito. Bueno, a ver, yo cuando hablo de mi recorrido, yo suelo hablar de gente con la que coincidió, ¿no? Tampoco os quiero aburrir con eso, pero es verdad que mi recorrido va un poco por esos profesionales que yo me he ido encontrando en el camino, ¿no? Por neuropsicólogos, neurólogos, fisios, al final voy un poco por donde me van llevando ellos, ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor, yo siempre he dividido como mi trayectoria en dos, ¿no? Una parte más clínica y una parte más de investigación, ¿no? Que al final también eso se va complementando poco a poco con la docencia que me dejan dar, que también me encanta esa parte. Pero creo que principalmente yo he dedicado mucho más tiempo a esa parte clínica y a esa parte de investigación. Al final empecé viendo pacientes, nutriéndome de profesionales muy clínicos y mi visión va un poco ahí. Pero en el instituto de investigación donde yo trabajo, pues cada vez hay más ensayos clínicos. Desde que yo entré, nosotros empezamos con ensayos clínicos de esclerosis múltiple, epilepsia, teníamos muy poquito y eso empezó a crecer y hoy en día llevamos muchísimos ensayos clínicos, no solo de esclerosis múltiple, sino de demencia, de ictus, migraña, llevamos mucho ensayos clínicos. Y mi parte ahí, mi función ahí es de coordinadora de esos ensayos y de una función que se llama rater, ¿no? Que es como de evaluadora. Como hay que ver cómo progresa el paciente, pues esa es una función del neuropsicólogo que muchos no conocen, que es la de participar como evaluador ahí en esos ensayos clínicos. Es verdad que tienes que hacer como un trabajo muy, no diría, no sé, psicométrico o diría como muy rígido, un trabajo como muy rígido porque te hacen una formación y tú tienes que hacer la evaluación tal y como te dicen que la hagas. No te puede salir nada. Cosa que no nos gusta en clínica, ¿no? En clínica no, pero que nos gusta salirnos un poco de eso, ¿no? Pero ahí lo tienes que hacer así. De hecho, te vigilan de cerca para que no te salgas de ahí y te riñen cuando no lo haces, ¿no? Y bueno, pues aparte de esa labor que a mí me gusta, porque me da la posibilidad de ver también otras patologías, ¿no? Que a lo mejor en clínica no se ven tanto, me da también
la posibilidad de aprender un poco más de farmacología y creo que es muy enriquecedor, pero lo necesito complementar con la clínica. Entonces, lo que hacemos es hacer investigaciones propias, que ahí podemos nosotros ya salirnos un poquito de todo eso y jugar un poco con la neuropsicología. Y luego, pues, la clínica que la hago en privada, en el Centro Impulso, con Carolina Marto, bueno, que ahí puedo hacer evaluación, intervención de forma un poco más libre. Así que, bueno, más o menos así en resumen, esa es mi trayectoria, creo yo. Sí, la verdad es que a mí me parece un recorrido súper interesante porque creo que eres de las pocas profesionales de la neuropsicología que has tocado y que tocas todos los palos, ¿no? Diciéndolo mal y pronto. Hay Eso muchas. imagino que... Hay muchos profesionales, Paula, que tocan, yo creo, todas, van picoteando un poquito de todo eso. Lo que pasa es que sí es verdad que luego te centras en... Hay algo que es lo que se lleva la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque en algo te tienes que centrar y luego tienes que... hay como épocas en las que te centras más en lo clínico y tienes más tiempo y puedes, por ejemplo, en mi caso, puedo... invertir más tiempo, más tarde en hacer clínica y hay épocas en las que tengo que reducir eso porque ya no da más hora el día, ¿no? Pero bueno, y es verdad que, no sé, a veces la vida como que se te va, la vida laboral va viniendo y te va adaptando un poco y si a lo mejor le hubieran preguntado a la Cristina del inicio, a lo mejor no hubiera dicho que me iba a dedicar tanto a los ensayos clínicos porque realmente no conocía nada de ese mundo. Hablaría más de, yo quiero ser clínica, ¿no? Pero luego le va encontrando también lo bonito, ¿no? A hacer como esa intervención, esa evaluación como más reglada, porque te permite también ver otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no las ves cuando tienes tanta libertad. No sé. Pero bueno, eso, que no creo que sea yo, que creo que hay más gente, pero tampoco se le da como mucha visibilidad, creo yo. No sé. Sí, también puede ser, porque bueno, al final pues lo que tú dices, ¿no? Que el tiempo es el que tenemos, lo invertimos como podemos. Y luego es cierto que a lo mejor pues estos espacios donde compartir, debatir y hablar pues a lo mejor no son tan comunes o no se dan con tanta frecuencia como deberían, ¿no? Para dar a conocer pues todos esos profesionales de la neuropsicología que están haciendo un montón de cosas interesantes. Así que bueno, nosotros poco a poco desde aquí pues vamos intentando dar voz a todas las personas que yo creo que hacen cosas por la neuropsicología y ya te digo, el capítulo de hoy a mí me hace mucha ilusión porque nosotras, pues bueno, además tenemos nuestra amistad y eso y también pues coincidimos en muchas formas de cómo vemos las cosas y nos gusta mucho debatir. De hecho, nos hemos llamado a las 6, son ya las 8 menos 20, nos hemos llamado a las 6 y pico y prácticamente con la llamada previa que hemos hecho otro capítulo que no ha quedado grabado, pero que ha quedado para nosotras. Así que, bueno, por empezar un poquito a hablar sobre la temática que nos ocupa hoy, que es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, muy compleja, parece ser un papel autoinmune muy importante. No sé si tú nos puedes contar más características centrales o claves de esta enfermedad pues, a nivel general, para que una persona que a lo mejor pues, se esté adentrando en este mundo pueda tener unas pequeñas nociones para saber qué es la esclerosis múltiple. Sí, bueno, como tú has dicho, una enfermedad autoinmune y neurodegenerativa. Yo creo que clásicamente, así para hacer como un resumen facilito también que quede un poco, que queden las ideas claves, ¿no? Hay como diferentes cursos de la enfermedad. Hay un curso que es el remitente recidivante, que es el que cursa con brote, clásicamente se ha denominado así.
Y luego hay un curso progresivo, primariamente progresivo, que empieza con la evolución ya va evolucionando poquito a poco, sin esos picos, esos brotes de sintomatología aguda, digamos, ¿no? Luego la parte, la remitente recidivante, ese tipo remitente recidivante, evoluciona a una forma progresiva que se denomina secundariamente progresiva, ¿vale? Esa es la clasificación que se ha dado clásicamente. Luego hay formas benignas que, bueno, que evolucionan muy bien y que no tiene por qué tener como esa evolución desde el principio, ¿no? O incluso es que el tipo de brote de remitente recidivante tienen una sintomatología aguda en un momento, esa sintomatología se recupera y llegan incluso a estar casi en el mismo nivel donde estaban antes de que tuvieran esa sintomatología aguda, ¿no? Es verdad que quien me escuche dirá, bueno, pues eso es un poco antiguo, esa visión es un poco antigua, porque actualmente se intenta cambiar a una visión más mixta, digamos, ver qué paciente cursa con brote y también con progresión, y vamos viendo un poco eso, no se cataloga tanto, ¿no? Se intenta no catalogar tanto desde el principio, ¿no? Es un proceso al final. La evolución del paciente se va viendo con el tiempo. Y además se dice que eso, bueno, eso es una idea que me viene ahora mismo a la cabeza, enlazando con lo de los brotes, porque a veces los brotes tienen como una sintomatología leve o que queda en algo más subclínico, que no se ve en el momento, pero que con el tiempo va dañando, digamos, el cerebro y el sistema nervioso central, y esa sintomatología con la evolución de la enfermedad, con el paso del tiempo, digamos que sale a la superficie, ¿vale? No se ve, está en principio como algo subclínico, pero con el tiempo se va viendo. Yo creo que al final se clasifique como se clasifique, es una enfermedad que afecta a personas, bueno, dice adultos jóvenes, ¿no? Porque realmente al final se diagnostica en la juventud, pero no solo afecta a esas personas, porque es que ya tenemos personas en edad avanzada que tienen la enfermedad diagnosticada desde hace años, ¿no? Incluso también encontramos niños a niños que se les da el diagnóstico muy temprano. Pero sí es verdad que, claro, el diagnóstico al final es en una edad joven y afecta mucho a la calidad de vida de la persona. Los pacientes o las personas afectadas por esta enfermedad dicen que lo que más les preocupa es no saber eso, no saber cómo van a evolucionar, no saber, estar a oscuras. Porque ven cómo hay personas con la misma enfermedad que están en silla de ruedas y ven personas que están con la misma enfermedad que están perfectamente. Sobre todo los problemas motores son los que más llaman la atención porque realmente es lo que ven, ¿no? A primera vista. Y yo creo que eso es lo más característico de esta enfermedad, el no saber cómo va a evolucionar y la sintomatología tan variada que puede tener. Que los brotes pueden dar en cualquier lugar del sistema nervioso central y pues la sintomatología puede ser muy diferente en un paciente y en otro. Sí, totalmente. De hecho, a mí hay algo ahí que me parece muy interesante, que yo creo que a lo mejor va un poco con las nuevas líneas, ¿no? de entendimiento de la enfermedad, que es que efectivamente esos brotes sí que son agudos en lo visible, pero que luego parece que hay cosas que siguen pasando, aunque no se vean en los brotes, ¿no? Pero que ahí el sistema parece, pues, que sigue manifestándose a nivel, pues, o de deterioro, ¿no? O que se sigue mermando, aunque no tenga un brote, ¿no? En sí mismo, aunque es cierto que la recuperación funcional, pues prácticamente se ve de manera completa, pero a mí me llama la atención como a lo mejor, por ejemplo, en lo cognitivo,
parece que sí que hay algo que está por ahí subyaciendo, que a lo mejor no siempre, aunque hay brotes cognitivos, pero no siempre se expresa a nivel de brote, y que de repente la persona te dice, han pasado 10 años, visiblemente a nivel de brotes, pues yo lo he tenido sensitivo y con afectación motórica, pero lo que ahora me noto, si me comparo con 10 años atrás, es que a nivel cognitivo de repente me pasa esto, ¿no? Entonces parece que ahí hay algo latente a nivel cognitivo que ocurre, ¿no? Independientemente del brote o no. Sí, es que quizás también lo que tenemos que tener en cuenta es que a lo mejor tampoco estamos evaluando muy bien la neuropsicología a nivel hospitalario no existe. Bueno, en privado sí, pero en público no. Entonces, no se está valorando bien lo cognitivo. Eso es lo que yo creo. Muchas veces los pacientes no saben ni siquiera que pueden presentar deterioro cognitivo por la enfermedad. Entonces, si tú notas que te pasa algo a nivel de memoria, por ejemplo, si tú lo hablas con cualquier persona que tenga a tu lado, te va a decir, a mí también me pasa. Porque es que los problemas cognitivos al final son un poco, subjetivos, iba a decir. Dijo Pablo Duque una vez que más objetivo es lo que yo digo de mí mismo, ¿no? Que realmente al final estás valorando tú lo que a ti te pasa, pero tú lo hablas con tu amigo y tu amigo dice que también le pasa. Entonces, si yo no tengo esclerosis múltiple y no sé ni siquiera que puedo tener sintomatología cognitiva, voy a decírselo solo a mi amigo, pero luego al neurólogo a lo mejor no voy a ir a decírselo o no lo voy a notar tan urgente como contarle que he perdido sensibilidad. Entonces, también, si yo voy al neurólogo y le digo que tengo un problema de memoria, que yo creo que estoy peor de memoria que antes, y desgraciadamente tampoco tienen tiempo para pararse a valorar bien la memoria y no me la valoran, pues eso se queda ahí en algo que bueno, sí, el paciente refiere problemas de memoria, pero si me da tiempo a hacerle un symbol digit, da gracia a que se lo puedo hacer. No sé, muchas veces puede ser subclínico porque la clínica que tenemos ahora mismo es muy escasa o los evaluadores clínicos que tenemos ahora mismo son escasos en lo cognitivo. A lo mejor es más clínico de lo que parece. Luego también las pruebas que usamos a lo mejor tampoco están siendo muy sensibles en los casos en los que nos estamos encontrando, porque desde que yo empecé hasta ahora tú vas viendo cómo el nivel cultural también va aumentando y la carga que tienen las personas afectadas es mucho mayor. Es muy fácil que se note un deterioro, aunque sea sutil. Y a lo mejor las pruebas que estamos utilizando clásicas no están enfocadas a este tipo de personas con una responsabilidad tan alta, una reserva cognitiva tan alta. A lo mejor no lo estamos haciendo tampoco bien, que incluso aunque hubiera tiempo para hacerlo, porque también hacemos mucha investigación en torno a la esclerosis, aunque no en los hospitales no se pueda ver, pero hay muchos hospitales que hacen evaluaciones neuropsicológicas muy buenas y muy regladas por medio de la investigación. Pero es que a lo mejor nos estamos quedando en la superficie y no lo estamos viendo. Pero sí es verdad que sí, que con lo que tenemos ahora hay mucha sintomatología que parece que hay cosas que van evolucionando que no estamos viendo. Y van progresando y eso no lo estamos viendo. Sí, totalmente. Yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Como tú has comentado. Es decir, por un lado, también yo creo que en la sociedad en general hay una relativización importante de la sintomatología cognitiva referida, ¿no? Es verdad que todos decimos estoy demencia o perdido, se me olvidan las cosas, que eso de hecho, por ejemplo, también recuerdo que en el capítulo que grabamos con Saúl Martínez Horta también lo hablamos, porque él, por ejemplo, en su libro dedica un capítulo a la infancia
de darle importancia, valga la redundancia, a este tipo de quejas subjetivas en deterioro cognitivo leve, ¿no? O Sí. cuando a lo mejor hay personas que están en ese proceso de deterioro cognitivo leve, que a lo mejor el deterioro se está manifestando con sintomatología anímica o algo así, y es cierto pues que ahí se intenta relativizar mucho y que por esa relativización no se le da ni el espacio ni el tiempo a esa persona para que se manifiesten, ¿no? Una serie de cuestiones que luego ya efectivamente cuando lleguemos, pues a lo mejor van a pasar 2, 3, 5 años y ya vamos a llegar un poquito más tarde. Entonces, es cierto que yo creo que por ahí, pues eso es importante. Y luego, también lo que tú has comentado, que yo creo que es un hándicap que tenemos en neuropsicología en general, en esclerosis múltiple y en casi todo lo que vemos, que es el tema de cómo de sensibles son las pruebas a las quejas que te están diciendo, ¿no? Los pacientes. Y aunque a lo mejor aquí nos estamos adelantando un poco a algunas cosas que vamos a ir comentando, pero creo que puede ser un momento interesante de darle ahora cabida a esto, a mí me parece muy paradigmático y muy específico de esclerosis múltiple cómo las personas describen sus déficits o sus errores o sus percepciones que tienen a nivel cognitivo, porque es algo que se sistematiza solo en las personas que ves con esclerosis múltiple, ¿no? Hay un tipo de error o hay un tipo de vivencia que se repite mucho solo cuando estás haciendo proceso de anamnesis y entrevistando a una persona con esclerosis múltiple, ¿no? Porque además yo creo que lo cuentan de una forma, ¿no? O lo expresan de una manera que, que solo se repite en ellos, ¿no? Entonces, es cierto que yo he hecho aquí como una pequeña recopilación de algunas cosas que ellos no suelen contar y si te parece, pues las podemos ir comentando, ¿no? Porque hay veces pues que dicen, por ejemplo, me cuesta pensar o intento no esforzarme en pensar porque sé que pensar me supone un esfuerzo. Hay algo que a mí me parece súper característico porque esto me lo ha dicho muchísima gente, de mi mente me juega malas pasadas porque pienso una cosa y no me di cuenta y entonces digo otra, ¿no? A lo mejor pues coge el cojín verde y a lo mejor el cojín es marrón, pero ella se piensa que ha dicho verde. Perdón, sí, es decir, el cojín es marrón, a ver si yo me aclaro, es que ya estamos en prefiesta y piensa que ha dicho marrón. Eso es, ¿no? Y como esas confusiones que luego a lo mejor, pues si su marido o su hija o su familia están ahí, es como, ha dicho verde y ella juraría que ha dicho marrón. Entonces, es cierto que esas malas pasadas, que al final todo esto subyace a procesos cognitivos que se pueden dar también en otras funciones, pero es cierto que a mí al menos me ocurre que en consulta veo como que mucha gente repite mucho este tipo de error, ¿no? Pues que también a lo mejor se asocia con algunas ocasiones cuando se te dicen una sintomatología más pura, pues de anomia, ¿no? No me salen las palabras o estoy pensando una palabra y luego digo la otra. Hay una cosa que a mí, por ejemplo, me comentó una chica joven con 20 años que había sido diagnosticada hace ya unos años y que me llamó mucho la atención porque ella me relató esto que le ocurrió una vez en el coche, ¿no? Me dijo, tenía que dar un giro con el volante, pero no era capaz de darlo. Mis brazos me respondían, pero es como que mi cabeza no llevaba a cabo la orden o que a lo mejor alguna vez le pasaba. Sé que estoy yendo a mucha velocidad, pero no reduzco y mis piernas yo sé que me van a responder. ¿Vale? Todo esto obviamente sin entrar en peligro. Pero, o a lo mejor no me doy cuenta de que estoy yendo a esa velocidad. Es decir, como esas cosas donde podríamos titularlo como el cerebro me juega muy malas pasadas o mi cabeza me juega muy malas pasadas, que yo no sé si a lo mejor esto lo podríamos relacionar pues, con esas funciones de velocidad o integrativas, ¿no? Del cerebro, de cómo al final la cognición pues integra información y a partir de ahí le da una salida,
pero a mí me llama mucho la atención. Y justamente ayer, por ejemplo, una señora me decía, a ver cómo te explico esto, ¿no? Pero yo lo que me da la sensación, porque ya además todo esto me lo apunto textual, porque a mí esto es que me Claro. parece de manual. Me dice, me da la sensación como de que yo no veo el peligro, porque a lo mejor yo voy a cruzar como un paso de peatones, veo que viene un coche, pero no sé parar y sigo. Entonces yo creo que hay como esas funciones que a lo mejor que tiene que haber de leo la situación, mi cerebro establece un plan por la cual tiene que realizar un plan, digamos, ¿no? De la lectura de esa situación y emite una respuesta, parece o que todo eso o se encuentra enlentecido o cursa con fallos o no sé, un poco tú qué opinas de esto, ¿cómo lo ves? Yo lo veo igual que tú. O sea, para mí es todo eso, es todo muy integrativo. Entonces, las quejas son como de nebulosa mental, ¿no? Es como un pensamiento chicloso, como decía mi compañera Mai, la neuróloga, es como un pensamiento como chicloso, ¿no? Me cuesta pensar y no quiero pensar porque sé que me voy a fatigar. Y por eso surge, yo creo, ese concepto de fatiga mental, que se dice, o sea, en los últimos años está siendo como muy socorrido para ellos, que les dijeran que eso puede existir, que la fatiga mental puede existir. A las personas afectadas le han abierto un mundo, porque es un poco lo que ellos notan. Podemos estar más de acuerdo con el concepto o menos de acuerdo, pero al final es un concepto enfocado en lo que el propio paciente dice que le pasa. Es fatiga mental, es fatiga cognitiva, ¿no? Digamos, no puedo pensar bien o pienso una cosa y digo otra, ¿no? Pues, ¿qué hay ahí? Podemos pensar muchas cosas, podemos a lo mejor tirar por, bueno, pues a lo mejor la persona tira de automatismo al hablar y claro, ha tirado de automatismo y realmente lo cognitivo realmente estaba bien, o sea, en mi cabeza estaba bien lo que yo he pensado. He soltado una cosa de forma automática, pero el acceso al léxico no ha sido bueno y he emitido otra palabra. De hecho, en las pruebas clásicas de esclerosis múltiple, Paula, tú lo has visto, que hay pruebas de fluencia verbal y se ha visto desde el comienzo que el acceso al léxico les costaba a las personas afectadas. Y parece como que algo que incluso puede ser indicador de inicio de deterioro porque están ahí entre la normalidad y el deterioro cognitivo en esa prueba, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, quizás esos errores pueden ir un poco por ahí, pero pueden ser también inhibitorios y tiro del automatismo y ya, ¿no? O eso, en la integración de la información, pues no voy bien. Y si estoy haciendo algo tipo tareas duales, ¿no? Pues a lo mejor hay que analizar un poco más la situación como es. A lo mejor estaba caminando o haciendo otras cosas mientras le he dicho eso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio en uno de los estudios de tareas duales, veía Bárbara Postigo, que es la que llevó esa investigación con Alejandro Balbao, que los pacientes cuando hacen una tarea dual parece que les cuesta priorizar lo cognitivo, ¿no? Lo que nos encontramos siempre en las tareas duales es como que lo que sufre cuando hace una tarea motora y una tarea cognitiva al mismo tiempo, lo que sufre es más lo automático, ¿no? Lo motor, ¿no? Y se ve, bueno, así a grosso modo que lo motor sufre en la muestra control y en la muestra de pacientes también sufre lo motor. Pero
lo cognitivo en el paciente también está sufriendo cuando se hace tareas duales. De hecho, les cuesta priorizar cuando le da incluso la orden de priorizar lo cognitivo. En vez de hacer las dos cosas todo lo bien que pueda, intenta priorizar lo cognitivo. Pues ahí también parece que les cuesta, no pueden hacerlo. Que esto también son cosas que vamos analizando y luego habrá que prolongar esa investigación porque de ahí hay que sacar muchas cosas porque no puedes sacar conclusiones todavía. Pero claro, que las situaciones en la vida diaria que se dan, las situaciones integrativas, son todas, realmente. No hay nada que hagamos puro de una función, ¿no? Al final, en la vida todo es integrativo. Y todos te cuentan un poco eso, dices, mi cabeza me está diciendo que, claro, yo tengo que parar porque viene un coche, pero es que voy yo y sigo andando, aún sabiéndolo. ¿Qué está pasando? Aquí hay un cortocircuito en la red, porque yo sé perfectamente que tengo que parar y puedo parar, que no es nada motor, ¿no? Eso es lo que querrá decir el paciente, oye, que yo puedo parar, pero no sé, no saben cómo explicarlo. Entonces, muchas veces no se le da la oportunidad de que cuenten las cosas porque tardas mucho tiempo en analizar todo lo que te pueden contar. Y parece como que es un poco de... esto que me está contando es muy raro porque esto no es ni de memoria, ni es de... No sé, me está contando cosas que a veces se interpretan como exageraciones de sintomatología y no lo son. Es sintomatología real, porque como tú dices, es que todos me cuentan las mismas cosas. Es que al final, si tú te pones a ver paciente por paciente afectado por esclerosis múltiple, es que todos me cuentan, se llame Pepito, se llame Rafaelito, es la misma cosa, dicha de otra forma. Yo, me ha hecho gracia que diga, yo lo apunto textual, yo igual, yo también apunto textual todo lo que me dice. Eso es poco las dos tenemos como un poco el mismo estilo, ¿no? Y una vez hice una charla y puse esas afirmaciones, ¿no? Que esas quejas que tenían ellos. Y a ellos les gusta mucho que les des como valor a lo que están contando, que no le quites la importancia porque es que para ellos la tienen. En el día a día todo eso es muy importante, todo lo integrativo es muy importante. Te estoy contando que es que no puedo parar de andar cuando sé que viene un coche y es como, estaré tonta. Es como, ellos te dicen, estaré tonta yo si, no sé, no sabré yo hacer eso. A veces les da hasta vergüenza contarlo, ¿no? Total. No sé. Sí, y sobre todo porque yo creo que es muy importante como darle ese espacio, porque creo que personas normalmente no comparten esto, por eso que tú dices, ¿no? Pues porque a lo mejor ellos piensan, pues eso estaré tonta, me estaré volviendo loca. Entonces, porque obviamente esto no es lo primero que te cuentan, ¿no? Cuando empiezan la entrevista y cuando empiezan a darle acogida a las personas. De hecho, esto es después de un proceso de que, como yo digo, yo siempre soy muy preguntona, soy muy pesada, yo te voy a hacer muchas preguntas, pero bueno, tú me vas contestando a lo que quieras y poco a poco vamos viendo. Entonces ahí llega un momento en el que la persona ya empieza a caer en cosas y empieza a unir, a enlazar y se da cuenta de que hay como patrones que incluso se repiten en su funcionamiento, ¿no? A mí me parece muy interesante una cosa que has dicho. Al final, esas situaciones de doble tarea y las situaciones integrativas se dan siempre, ¿no? En la vida y se dan en todo momento. Entonces, ahí hay muchos errores que a lo mejor sí que ya se ven, ¿no? O nosotros los captamos en otro tipo de patologías que ya no suele ser esclerosis múltiple o no tiene por qué, pero a lo mejor también pues en procesos de demencia o algo así. A mí el otro día también me contaba una mujer, pues de repente guardé la mermelada en la vitrina, ¿no? Fue como que mi marido me fue a decir, venga, vamos, ya hemos terminado con la mermelada, pues vamos a llevarla al frigorífico y de repente al rato voy a abrir la vitrina y me encuentro que la mermelada estaba allí. Y yo estaba convencida de que obviamente, que era como me dijo, ¿cuál es el sitio de la mermelada? ¿No? Como en plan, yo lo sé perfectamente, pero de repente a los 2 minutos me encuentro que la mermelada está en la vitrina. Entonces lo tuve que hacer yo porque yo la llevaba. Pero claro, todo eso es cierto que me parece que da mucha información a nivel cualitativo y que da como
un salto de funcionamiento y que te dice mucho cómo está cuando acabo la actividad, ese cerebro, como en algunas ocasiones, pues eso, lo que hemos hablado antes, puede estar ya incluso pues saturando un poquito la red o lo que tú comentas, ¿no? Cuando en un principio en personas a lo mejor normotípicas, ¿no? Pues sí que es cierto que se le da prioridad a lo cognitivo en doble tarea y de repente vas viendo que a lo mejor en población con patología, obviamente sin querer y de manera automática, la prioridad parece que se va a lo más automático, porque a lo mejor puede que esa red cognitiva pues ya esté saturando en dar respuesta a esa demanda más explícita, ¿no? O más demandante. Entonces es cierto que me parece súper interesante. Ahora también si quieres nos puedes contar todo lo que vosotros hacéis de paradigma de interferencia cognitivo-motora en esclerosis múltiple, porque creo que ahí se abre un campo súper interesante. Si te parece, porque sistematicemos también un poco y hablemos sobre a lo mejor pues cuál es el perfil prototípico en esclerosis múltiple y se conozca un poco sobre esto. Yo lo voy a decir a grosso modo y tú luego ya me vas corrigiendo y me vas diciendo. Pero yo tengo entendido que en un principio, aunque no todas las personas que cursan con esclerosis múltiple tienen que cursar con el mismo perfil de afectación cognitiva. De hecho, pues se dice que incluso puede haber varios perfiles, ¿no?, de afectación dentro de esclerosis múltiple, pero es cierto que la velocidad de procesamiento, los componentes atencionales y los ejecutivos, ya sean más, pues a lo mejor ejecutivos trabajando con lenguaje, ejecutivos trabajando con memoria, parece que son los que están afectados. Entonces, no sé si puedes contarnos un poquito sobre qué se sabe sobre esto. A ver, siempre se ha dicho que la base del deterioro en esclerosis múltiple es subcortical, ¿no? De velocidad de procesamiento. Lo que vemos es que la persona está enlentecida, ¿no? Y yo creo que esa es también un poco la base del deterioro, pero no la única. No solo el requisito de velocidad de procesamiento está alterado, sino que hay funciones como la inhibición, la memoria de trabajo, que serían como eso, más integrativas, ¿no? Los sistemas, dice Pablo, ¿no? Habla de sistemas, que son como los que integran toda la información, ¿no? Yo creo que muchas veces yo creo que el perfil este fronto-subcortical es más por inhibición y por memoria de trabajo, no tanto por bueno, también es que tampoco creo mucho en la planificación ni nada de eso, ¿no? Eso también es otro tema que nosotras hablamos mucho. Pero es como eso, como funciona como muy integrativa. El paciente está lento en el procesamiento de la información y además, cuando hace tareas en las que tiene más carga cognitiva, falla. ¿Qué ha pasado? Que yo creo que hemos mirado la enfermedad con el foco de las pruebas que teníamos. Y como en esclerosis se llevan muchísimos años investigando o llevamos mucho, ya se tiene como mucho camino adelantado en neuropsicología de la esclerosis múltiple, hay test clásicos que estamos utilizando y estamos diciendo que hay determinadas funciones que están alteradas, que a lo mejor primariamente no están alteradas, como por ejemplo a lo mejor la memoria, ¿no? Que quizás no es una alteración de la memoria tan como se da en la enfermedad de Alzheimer, sino una alteración de la memoria como podría ser como un poco más integrativa, ¿no? También, ¿no? El paciente con las tareas que nosotros le ponemos no consigue organizar bien la información, no consigue monitorizar bien toda la información que le estamos dando y le cuesta también sacarla, ¿vale?
¿Eso por qué puede ser? Pues puede ser porque, claro, si estamos diciendo que la base del deterioro de la esclerosis múltiple es el enlentecimiento, si yo te doy una lista de palabras que tú me tienes que repetir luego, conforme yo al ritmo que me marca la tarea, ¿no? Digamos, yo te digo 12 palabras y tú de esas 12 vas a perder un montón, porque yo te las estoy diciendo al ritmo que yo considero, que yo quiero decírtelo, ¿no? Y a lo mejor tú necesitas un ritmo más lento. Si a lo mejor yo te lo diera en un ritmo más lento, a lo mejor tú conseguirías procesar esa información mejor y recordarla mejor, ¿no? Luego también podría ser, no sé, he cogido la memoria porque creo que es bastante significativo. Yo siempre me he planteado muchas preguntas con las tareas de memoria en esclerosis múltiple. Luego, cuando en la tarea que nosotros utilizamos, de la BRB, ¿vale? De la batería de Rao, que es la que se utiliza clásicamente, ¿no? Se ha utilizado mucho, hay otras que también se usan, ¿vale? Vemos que el paciente, cuando me dice las palabras que recuerda, yo le recuerdo las que se le han olvidado. Y ahora le digo, dime también las otras que me habías dicho antes, que no solo me tienes que decir estas que se te han olvidado que te he vuelto a recordar yo. Entonces, claro, no le permite a la persona que repase la información, solo repasa lo que se le ha olvidado. Y lo de antes lo ha podido perder, porque si estamos diciendo que funciones más integrativas como la memoria de trabajo están fallando, pues estoy ya perdiendo el hilo de esto que me estás diciendo, porque lo otro ya hace un rato que me lo dijiste. Entonces a lo mejor puedo tirar un poco de esto que me has dicho recientemente, pero ahora ya se me olvida la otra, ¿vale? Entonces nos encontramos con tareas que luego además hacen como muchas repeticiones, ¿no? Dicen una palabra y luego te la vuelven a decir otra vez, porque no monitorizan bien, no hacen un check de lo que han dicho ya, no tachan lo que ya han dicho. Entonces al final nos encontramos con tareas muy largas, muy pesadas, que al final están sobrecargando la red. Si hay algún fallo, pues yo estoy cargando esa red, pero no sé realmente si hay un fallo de memoria en sí o no. Esto es lo que yo me he ido planteando con el tiempo, pero ahora estoy en un punto en el que digo, vale, entonces, si yo le doy todas las facilidades a la persona para que recuerde las palabras, si esto no es un problema de memoria en sí primario, ¿no? Y le doy todas las facilidades a la persona para que recuerde las palabras y le digo, no, está perfecta, tu memoria está perfecta. Dirá, pues mi día a día sigo olvidando las cosas. Y no es lentitud, es que hay cosas facilitas como las que tú me pones, que sí, pero cuando me aumentan la carga en mi día a día, que yo soy un cargo importante en una empresa, pues no me acuerdo. Y son cosas que yo he recordado siempre, o cosas del día a día que yo he manejado con mucha facilidad y ahora no me acuerdo. Entonces no sé hasta qué punto. Luego la evaluación la estamos haciendo bien o no, no sé. Porque si me voy a lo básico, a lo mejor no le estoy dando la carga que necesitan las actividades para ver el tipo de deterioro que tiene la persona. No sé si me he explicado en lo que quiero transmitirte. Sí, yo creo que sí. Es decir, yo creo que hay algo importante, que es el hecho de que normalmente lo que te refieres las personas son quejas de memoria, porque creo que al final es como el error más saliente, ¿no? De se me olvidan las cosas. Pero es cierto que luego a lo mejor nosotras, cuando nos ponemos a analizar ese fallo de memoria por proceso, pues vemos que a lo mejor hay un buen reconocimiento, que con la clave va bien, es decir, dándole como todo el soporte a ese olvido, vemos que realmente no es que exista un olvido, sino que la recuperación espontánea, rápida, fluida e integrada de ese olvido no se está produciendo en ese sistema. Pero claro, como nosotras no estamos en el día a día de la persona para hacerle todo el soporte de esa monitoring, de esa ejecutiva, de esa recuperación a la persona, pues al final te llega y te vuelve a decir, pues a mí se me siguen olvidando las cosas. Claro. ¿No? Claro. Pero sí que es cierto que
cuando tú luego lo analizas en procesos, pues ves que a lo mejor no es un olvido de que eso no se haya llegado a codificar ni a integrar en la red. También es cierto que hay algunas veces que puede pasar lo que tú dices, ¿no? Cuando estamos dando una cadencia de palabras, que yo también ahí me da la impresión de que hay algunas veces que cursan con muchas omisiones atencionales, ¿no? No sé si ya cuando la velocidad de procesamiento se une un poco con la función atencional, pues efectivamente con lo que cursan son con que obvio información de la que me estás dando, porque mi sistema no puede estar ahí constantemente y entonces pues en esas caídas se me pasa, ¿no? la información. Entonces ahí también sí que es cierto que puede que haya momentos en los que no haya una codificación, pero entonces es por esa codificación de la información, no es porque directamente haya habido un olvido. Pero claro, ahí pues es que la neuropsicología yo creo que ahora mismo no, a no ser que haga un tratamiento muy personalizado en la persona, que ahora mismo pues eso tiene que ser todo a nivel privado y que tú le des muchos soportes, que le digas estrategias con las que funcionar en su día a día para que haya mucha monitoring y mucha supervisión ahí, pues efectivamente la persona te sigue llegando con se me ha olvidado. Y Claro. creo que llega un momento en el que cuando la enfermedad evoluciona, realmente en estadios ya muy avanzados, pues sí, ya llega un momento en el que esa memoria ya puede que se empiece a ver alterada de manera, bueno, no primaria, sino a lo mejor como pasa con las secundarias progresivas, ¿no? Pues sería una secundaria progresiva de la memoria, porque llega un momento en el que cuando no trabaja esa memoria, pues también se llega a afectar, ¿no? Y llega a ser una entidad de afectación de esta función. Claro, es que ahí también hay otro tema, ¿no? Que dice, vemos lo primario, vemos lo que está en la base, pero a veces puede ser que tengo problemas en velocidad, ¿no? En general, pero justo cuando hago este tipo de tareas que van más en carga con memoria, por ejemplo, es cuando estoy más lento, ¿no? Esto también es debatir mucho porque se habla como de, bueno, que la velocidad de procesamiento es la velocidad de procesamiento y ya está. Hay teorías que dicen, esto es, velocidad de procesamiento es la rapidez con la que se procesa la información. Y es solo eso. Y hay otras líneas que dicen, bueno, hay que tener en cuenta que también hay otro tipo de velocidad que va implícita en la tarea o va de la mano de la función, ¿no? ¿Qué es? ¿Que la función no está bien y por eso estoy lento? ¿O es que estoy lento cuando hago eso en concreto? No sé, es algo también que yo me planteo, ¿no? Porque si al final llega a deteriorarse la memoria, ¿no? A lo mejor en estadios más avanzados, pues llega a tener ya, pues eso es un proceso que la red se está cargando y la red al final llega a romperse, ¿no? Digamos. No sé, aquí también es algo que yo me voy planteando en mi día a día, que no sé si al final lo estamos valorando bien o no. Estamos hablando de, claro que también lo comentábamos antes, ¿no? El symbol digit lo estamos utilizando como prueba, la principal prueba que hay que utilizar, como que esto es lo que nos va a hablar de la evolución del paciente y hombre, no. ¿No? Primero que no sabemos realmente si estamos valorando velocidad de procesamiento o estamos valorando otra cosa porque lo estamos utilizando como nos da la gana sin ver los prerequisitos que tiene que tener esa prueba para que una persona la haga y tú digas esto es velocidad de procesamiento de aquí, me llega la información, aquí hago algo y luego emito respuesta y luego aparte que hay otras cosas que subyacen y a lo mejor los tipos de errores que se cometen en el symbol digit nos pueden dar información. Pero a veces es difícil encontrar errores, a no ser que esté en unos estadios más avanzados. Errores a lo mejor tipo que te indiquen que hay algo más inhibitorio, que hay algo más... Es difícil
encontrarlo en estadios iniciales o en personas que dicen que tienen cierto deterioro cognitivo o que dicen que tienen ciertas dificultades en su día a día que a ti te hacen pensar que pueden ser inhibitorias por las cosas que te cuentan, y los errores clásicamente a lo mejor inhibitorios en el symbol digit no los cometen. Cosa que tú a lo mejor eso sí lo puedes ver más fácil en Alzheimer o en otro tipo de enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, bueno, que yo qué sé, que ahí también nos estamos dejando mucho. Sí. Voy a terminar de rezar el rizo con un planteamiento y ya nos vamos a otra cosa porque creo que ya esto es pasarse en el análisis de procesos. Pero fíjate, yo creo, a lo mejor digo una barbaridad, pero yo creo que algunos de los rasgos inhibitorios que se llegan a ver pueden ser la compensación de las funciones de velocidad de procesamiento y atencionales que ya no están ahí, y ya llega un momento como que la caída se automatiza en el funcionamiento de la persona porque no está ahí esa supervisión constante de la velocidad de procesamiento, la atención y la monitoring. Entonces, como que ya por defecto funcionan con la caída. Planteo. Ahora, yo te lo compro porque para mí todo es inhibitorio, así es que yo te lo compro. Entonces, bueno, pues podría ser interesante también analizarlo, pero bueno, sí. Al final es que esto da mucho de sí porque a nivel cognitivo es lo que hablamos, es algo tan integrativo que da, ¿no? Que da mucho de lo que pensar. Ahora me gustaría, a ver si nos puedes hablar un poquito. Yo sé que en mayo hubo una reunión de consenso donde se establecieron algunos puntos de partida de cara a la evaluación de esclerosis múltiple. Entonces, sé que se sacaron algunas claves interesantes y no sé si de forma también resumida, porque ya vamos con el tiempo justillo, si nos puedes contar qué novedades van a empezar a aparecer en la valoración y en el entendimiento de algunas cosas de la esclerosis múltiple. Vale, en principio nosotros ese consenso que se hizo estaba un poco dirigido a sentar unas bases y poder hacer colaboraciones multicéntricas que creemos que al final la investigación, si no la hacemos, al final no podemos evolucionar y tenemos muchos profesionales que se dedican a investigación en esclerosis múltiple en diferentes puntos de España y no tenemos realmente consensuadas unas pruebas para que podamos sacar información de ellas. Si yo utilizo una cosa y otra persona utiliza otra, al final las conclusiones que sacamos están un poco sesgadas por los diferentes tipos de pruebas y no puede unificar, ¿no? Entonces, nosotros quisimos sentar un poco las bases. Nos quedamos con una propuesta muy clásica de la batería de RAO Plus, una BRB Plus que hemos llamado, porque pensamos que se puede complementar con algunas cosas y luego tener otras opcionales, ¿no? Para cada uno el tiempo que pueda invertir en eso, en la valoración del paciente, ¿no? Y estamos abiertos a que a nivel nacional todo el que se dedique a esclerosis múltiple que se pueda integrar en ese grupo y que podamos hacer cosas interesantes. La batería es una batería clásica, no hemos dicho nada del otro mundo, pero las líneas futuras van en diferentes direcciones, cada uno tiene unas inquietudes y luego a partir de ahí queremos ir haciendo como pequeños grupitos de gente que tenga los mismos intereses y que podamos hacer como pequeñas investigaciones y que las que tengan tendencia positivas o interesantes, pues se puedan unificar y sacar como más muestras, ¿no? En realidad nuestro objetivo era un poco ese. Y luego, por otra parte, dice, ¿hacia dónde va la neuropsicología en esclerosis múltiple? Pues yo creo que va hacia todo lo que hemos estado hablando hoy. Nosotras va a mirar que lo integrativo
va hacia, bueno, si nosotros ya en estimulación cognitiva, rehabilitación, como queramos llamarlo, ya estamos diciendo que nos tenemos que levantar de la mesa, pues no tiene sentido quedarte sentado para evaluar. A lo mejor la evaluación tiene que ser también una tarea más integrativa. Estamos muy acostumbrados a estar sentados evaluando al paciente frente a frente y a lo mejor hay que levantarse un poquito para hacer evaluación que vaya en consonancia con lo que queremos hacer en el tratamiento neuropsicológico. Y aprovecharnos de lo que ya está y utilizarlo, que es que hay muchas cosas que no estamos utilizando. La neuropsicología por el proceso de Boston, que ya la tenemos aquí puesta en bandeja y estamos utilizando muchas veces nada más que lo cuantitativo. Lo hablamos mucho, vamos a cuantificar lo cualitativo y vamos a sacar información de ahí, cuáles son los signos que encontramos característicos de las diferentes enfermedades. Si el paciente viene a decirme a mí casi lo mismo en la anamnesis, seguramente los resultados en las pruebas tengan unos signos muy parecidos. Entonces, aunque no sean específicos de enfermedad, pero bueno, el perfil va un poco por ahí y a lo mejor otros perfiles son parecidos, pero bueno, tener lo característico de cada patología, ¿no? No sé, creo Sí, que... y eso, y pensar, ¿no? Un poco desde el cerebro y desde la cognición y no desde pruebas, ¿no? Que al final Claro. yo creo que puede ser un seco en el que algunos caigamos, ¿no? O en el que se caiga, porque son las herramientas que tenemos, pero eso no Claro. significa que sea el punto, ¿no? de partida. Y bueno, en relación con esto, que me parece súper interesante, que creo que también es un poco hacia donde tenemos que ir, ¿podrías hablarnos de todos esos paradigmas que estáis creando y que habéis creado sobre interferencia cognitivo-motora en valoración? Sí, bueno, yo creo que lo interesante de los estudios que hemos llevado a cabo, creo que la parte más interesante es la de las instrucciones que se le dan al paciente, porque nosotros nos damos cuenta de que a veces, según lo que tú le digas a la persona, así hace, ¿no? Y pasamos de el psicometrista que da unas instrucciones como súper leídas, que todo el mundo tiene que decir lo mismo, como nos pasa en los ensayos clínicos, pasamos de eso al... bueno, mira, aquí tienes una tabla en la que hay unos símbolos y cada vez lo dices de una forma, ¿no? Y a lo mejor, pues lo que tú te estás encontrando es el reflejo de lo que tú le estás pidiendo al paciente que haga. Puede priorizar una cosa u otra según las instrucciones que tú le des, ¿no? Entonces, cuando hacíamos los primeros estudios en tareas duales, veíamos como que no encontrábamos en claro un perfil claro, ¿no? Y yo a lo mejor le preguntábamos a las compañeras, ¿tú cómo se lo veías tú? ¿Cómo se lo decía? ¿No? Porque a veces hemos hecho también grabaciones, ¿no? ¿Cómo se lo dices tú? O decía yo, pues yo no le digo eso, yo le digo no sé qué, ¿vale? ¿Cómo sabes tú qué es lo que está priorizando el paciente cuando tú le dices tienes que caminar y al mismo tiempo me tienes que decir todas las palabras que se te ocurran que empiecen por la letra tal, ¿vale? ¿Cómo sé yo si el paciente está priorizando las dos cosas o está priorizando lo cognitivo porque es lo que más vergüenza le da fallar? ¿O está priorizando lo motor porque tiene dificultades motoras y piensa que a lo mejor se va a caer? Entonces, cuando terminabas la tarea, a lo mejor cuando hablas así con el paciente le dices, ¿qué? ¿Cómo ha ido? ¿Qué te ha parecido? Te dice, pues nada, bien, lo que pasa es que a mí estas cosas se me dan muy mal y yo no hacía nada más que pensar en decirte el máximo número de palabras posible y al final es que me he olvidado de tal. Entonces nosotros pues pensamos crear la prueba con unas instrucciones como súper claras, pero haciendo como una priorización cognitiva y una doble priorización. En una le decíamos al paciente que tenía que caminar todo lo rápido que pudiera y además decir todas las palabras que pudiera lo más rápido posible. Y en la siguiente, en el siguiente ensayo, digamos, le decíamos que tenía que decir todas las palabras que pudiera todo lo rápido posible, pero que esta vez debía andar al ritmo que quisiera.
Y al final eso pues nos está dando datos interesantes y es donde vemos pues que eh, estábamos viendo como mucha diferencia según cómo le dijéramos las cosas, porque la persona no podía priorizar lo cognitivo. Parece como que hay una dificultad para priorizar eso, lo cognitivo, y que cuando hace la tarea dual pues sufren las dos cosas, sufre lo motor y sufre lo cognitivo. Se ve una diferencia significativa cuando hace la tarea sola, cognitiva, de dime todas las palabras que empiecen por tal, y cuando la hace en tarea dual, ¿no? Entonces, nos encontramos la diferencia con los controles, ¿no? Que cuando hacen la tarea dual, lo cognitivo parece que no sufre, que lo que sufre es más lo automático, lo motor. Y no sé, creemos que por ahí pueden ir las líneas de investigación. Creemos que puede ser interesante seguir con lo de las tareas duales también en estimulación. Se están haciendo muchas cosas realmente. Y bueno, y luego pues seguir un poco con eso en la evaluación e ir atendiendo a diferentes aspectos que creemos que no se están teniendo en cuenta y que nos pueden dar resultados interesantes, como, no sé, hoy en día se habla mucho del esfuerzo cognitivo, en este tipo de perfil se ve muy bien cuando están haciendo una tarea la cara que están poniendo mientras la hacen. El esfuerzo es brutal, aunque lleguen a hacer la tarea bien, pero el esfuerzo es muy grande, se ve a simple vista que de hecho tú lo apuntarás igual que yo, se ve claramente un esfuerzo muy grande, y además cuando preguntas directamente a la persona te lo dice. Te dice, a mí esto me cuesta una barbaridad. Yo siempre lo equiparo a cuando hago yo un listening de inglés, que estoy así, que no estoy poniendo una cara de esto me está costando la vida. Entonces, bueno, pues un poco ir analizando ese tipo de cosas, el tipo de instrucciones que le estamos dando, tareas más integrativas, ver un poco, evaluar lo cualitativo, no sé, en eso creo que podemos caminar. Sí, yo además creo que este paradigma de tarea dual es al final lo que más se asemeja a la vida, ¿no? Y lo que más se asemeja a lo que luego los pacientes te dicen, porque, bueno, esto ya lo decía Koziol, lo ha dicho Tira, puede decir, todos los grandes neuropsicólogos lo han dicho. La cognición no sirve para pensar, la cognición sirve para hacer. Entonces, luego y la cognición donde se muestra en el curso de la acción, no en el curso del pensamiento en sí. La cognición nos es útil en la medida en la que nos ayuda a hacer cosas, ¿no? Y a accionarnos en el mundo en el que vivimos. Entonces, claro, luego esto también se correlaciona con lo que la gente te cuenta, ¿no? Pues oye, es que ahora de repente cuando estoy cocinando, pues noto que se me han olvidado ingredientes, o cuando estoy haciendo esta otra tarea, pues noto que no he echado mano de esto, o que no he cogido esto otro que a lo mejor es importante para realizar lo que yo quiero. Entonces, efectivamente, ese tipo de paradigma de valoración se asemeja más a las quejas que yo reporto, donde efectivamente, pues como vosotros estáis viendo, pues empieza a haber una priorización en el me dejo llevar por lo automático, ¿no? O a lo mejor por lo que tengo mayormente integrado a nivel motor, que eso está grabado pues de una forma mucho más fuerte en el sistema, o que a lo mejor no es tan, o no cae o no tiende a esa debilidad en gracia, como puede ser pues un pensamiento, un recuerdo, un te saco una palabra, o un organizo esta información. Así que a mí la verdad que todos esos paradigmas me parecen súper interesantes, y creo que se debería extender en general a valoración en patología neurológica, porque creo que puede ilustrar muchísimas cosas de las que pasan en vida diaria, y también asemejarse un poquito más
a lo que la gente nos demanda, porque efectivamente pues sentarse en una mesa no tiene mucho sentido cuando luego la gente lo que te dice pues me desorienta mientras que iba andando, o cuando voy con mi niño a no sé dónde, lo que me pasa a esto. Entonces, bueno, creo que hacia ahí un poco hacia donde tenemos que ir. Y creo que también un poco por ahí van algunos estudios interesantes de cara a estrategias de rehabilitación, ¿no? Y de abordaje. Te quería decir que realmente yo creo que no se hace más porque no se sistematiza, y al final, bueno, algo que se puede hacer, nosotros podemos jugar un poco con la investigación y podemos citar a una persona, darle el tiempo que necesita para realizar esas tareas, porque también lo intentamos hacer en demencia y era un poco complicado meter todo en una valoración, pero si se sistematiza, si conseguimos sistematizarlo con una muestra grande y con varios profesionales que den su punto de vista, que a lo mejor conseguimos hacer tareas muy cortitas que nos den a lo mejor pistas de cara a lo que puede estar pasando, y que por lo menos hagan que los profesionales que sí ven a esos pacientes en clínica puedan derivar para que se vean ya en los centros privados, aunque sea, que es lo que tenemos ahora, o fundaciones, ¿no? Y asociaciones, que se vean ahí y que se pueda hacer un abordaje. Porque si me quedo al final en la superficie y no profundizo, al final no va a haber ni siquiera una derivación ni un abordaje del problema cognitivo, ¿no? Del deterioro cognitivo de esas personas que puede estar incipiente, pero que lo que has dicho, que al final eso incipiente suele evolucionar. Esas quejas subjetivas suelen evolucionar. Entonces, sí. Pues bueno, yo creo que ya un poco para cerrar con esto que nos has contado sobre todo el tema de tarea dual y eso, creo que es una forma de poner un buen broche a todo lo que hemos comentado en este rato. Y bueno, de verdad, agradecerte haber sacado el tiempo para contarnos todo lo que sabes sobre esclerosis múltiple y sobre neuropsicología. Que estás, por supuesto, siempre invitada en este podcast. Y nada, aprovecho para recordar también el tema del congreso que he comentado de la Fundación AISE, que se celebra el 24 y 25 de noviembre sobre trastornos funcionales del movimiento. Y bueno, que sepáis que tenemos más capítulos previstos para hablar de otros temas interesantes a lo largo de este curso, pero que siempre estamos abiertos a propuestas, que participéis y a que nos contéis y nos deis feedback de qué os parece pues todo lo que os vamos proponiendo. Y nada, Cristina, pues ya te dejo que te vayas por ahí de cena con tu niña, en fin. Yo daros las gracias a vosotros, Muchas gracias a vosotros, Paula, a todos por la labor que estáis haciendo. La verdad que los podcasts son súper interesantes, quizás este va a ser el menos, pero yo estoy encantada con todo lo que estáis haciendo. Aparte de buenísimos profesionales, sois buenas personas y eso se nota en todo lo que hacéis. O sea que enhorabuena por todo el trabajo. Gracias a ti porque, bueno, tú eres igual o mejor, es decir, que con todo lo lía que estás, hayas sacado este ratillo y no hayas podido contar todas estas cosas, yo de verdad te lo agradezco un montón. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.